es una presentación de Pharmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública reportó que el 41% de los casos de COVID-19 no tiene nexo. También el 16% de los pacientes no registraron ningún síntoma. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, expresó sobre la vacuna de AstraZeneca. El titular de la cartera dijo que la vacuna fue avalada por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Reguladora Europea y pidió calma a la población. El sindicato del INISA manifestó su preocupación por foco de COVID-19 detectado en el centro Siam. En total hay 16 jóvenes contagiados y 30 funcionarios cursando la enfermedad. Mujer que lideraba banda narco fue condenada a 3 años y medio de cárcel. Dirigía la organización criminal en los barrios Hipódromo, Ituzaingó, Cerrito y Punta de Rieles. Un vehículo embistió este viernes una barricada de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos y atropelló a 2 agentes de policía, uno de los cuales murió, al igual que el asaltante. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta edición central de Red Informativa. A continuación, les proponemos comenzar con el desarrollo de las principales noticias de la jornada. Y el gobierno anunció vacunación para mayores de 70 años, según informó el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. Se hará en el transcurso del mes de abril y será con la vacuna de Pfizer. Más adelante vamos a seguir ampliando información sobre la vacunación. Con las 35 defunciones de este jueves, Uruguay superó las 1000 personas fallecidas por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Fue el número más alto de decesos desde marzo de 2020. Entre los 35 fallecidos de ayer hay un joven de 23 años, 2 que tienen 42 y 46 años y 6 personas que tienen menos de 59. Los 26 restantes son mayores de 60 años. El anterior récord se marcó el pasado sábado 27 de marzo, cuando murieron 26 personas. En los últimos 7 días se sumaron 153 fallecidos y hubo un promedio de 22 muertos diarios. Tardó unos 10 meses llegar a los 500 fallecidos de coronavirus, cuando el 9 de febrero se alcanzaron 506 muertes. Sin embargo, en menos de 2 meses se sumaron unos 500 más, hasta superar las 1009 muertes desde que empezó la pandemia. El récord de fallecidos llega en un contexto de máximo de casos activos y con todo el mapa de Uruguay teñido de rojo, según el índice de Harvard. Departamentos como Río Negro, Cerro Largo y Rivera tienen una incidencia de más de 130 casos cada 100.000 habitantes. Ayer se registraron 2.641 casos nuevos, si se suman los positivos detectados ayer y los reportados fuera de fecha. El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública reportó que el 41% de los casos de COVID-19 no presenta nexo. También el 16% de los pacientes no registraron síntomas. La alta circulación comunitaria del virus es un factor fundamental para entender este fenómeno. De los 102.461 casos confirmados hasta el 30 de marzo, el 57% tiene como antecedente el contacto con un caso confirmado en territorio nacional. El 2% de los casos están vinculados a viajes internacionales y en el 41% no se ha identificado el nexo. El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública anunciaba que el 36% de los casos no tenía un nexo identificado. En cuanto a la atención hospitalaria, el 96% de las personas contagiadas requirieron manejo ambulatorio y unos 890 requirieron ingreso a CTI. De ese total, la mayoría fueron hombres. Del informe se destaca que las mujeres suman más contagios, pero que los hombres son más internados en salas de cuidados intensivos, ya que el 52,13% del total de los casos confirmados son del sexo femenino, siendo la incidencia para este sexo de 2.935,6 por cada 100.000 mujeres. La incidencia en el sexo masculino es de 2.843,5 por cada 100.000 hombres. Del total de casos confirmados hasta la fecha, el 16,51% fueron registrados como asintomáticos. Los casos sin nexo de los últimos 10 días implican que hay 8.268 personas que se desconoce cómo se contagiaron.
La cantidad de casos activos de coronavirus que no tienen un hilo epidemiológico identificado en los últimos 10 días ascienden al 60%, es decir, 8.268 personas. El porcentaje se desprende de los 2 últimos informes epidemiológicos divulgados por el Ministerio de Salud Pública e incluye a aquellos cuyo nexo es desconocido o está a estudio. Uruguay está en el peor momento de la pandemia, con un total de 21.979 casos activos, de los cuales 360 están internados en cuidados intensivos. Además, el jueves se registró un récord de fallecimientos diarios por COVID-19, con un total de 35 muertos. Con esa cifra, Uruguay pasó los 1.000 muertos desde que se registró el primer fallecimiento el 28 de marzo de 2020. La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva presentó el último relevamiento de la ocupación de CTI por regiones. Los datos surgen de un censo realizado por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, con la distribución de camas ocupadas y casos de COVID-19, siguiendo la división de regiones que hace el Sistema Nacional de Emergencias. De acuerdo con el relevamiento, la región más complicada es la del noreste del país, que abarca Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera. Esos 3 departamentos tienen 67 camas de CTI, de las cuales están ocupadas el 76,1% y de ellas, más de la mitad, están destinadas a pacientes con COVID-19. En segundo lugar, en materia de ocupación de camas de CTI se ubica la zona metropolitana, que comprende Montevideo, Canelones y San José, donde hay 584 cupos de CTI, de los cuales están ocupados el 71,9% y el 42,5% con pacientes de COVID-19. La zona del litoral sur, que abarca Colonia, Soriano, Flores y Río Negro, donde hay 41 camas disponibles, tiene una ocupación del 70,7% y de ese total, el 48,8% son pacientes con COVID-19. En el litoral norte, en tanto, que comprende Paysandú, Salto y Artigas, hay 60 camas de CTI. La ocupación es del 70% y el 31,7% de los casos son personas con COVID-19. En la zona este, Maldonado, Rocha, La Valleja hay 33, donde hay 83 camas de CTI, la ocupación total es del 59% y de ellas el 34,9% es de pacientes con COVID-19. Finalmente, la zona centro, que comprende Florida y Durazno, donde hay 30 camas de CTI, la ocupación es del 50% y de ellas el 30% son pacientes con COVID-19. El domingo llegarán a Uruguay las primeras vacunas de AstraZeneca por el mecanismo COVAX. Llegarán las primeras 48.000 dosis. La llegada de las 100.800 dosis restantes aún no tienen fecha de llegada. El domingo llegarán a Uruguay 48.000 dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Desde el Ministerio de Salud Pública se informó que las dosis serán aplicadas a personas mayores de 60 años. Otras 100.000 llegarán en fecha a confirmar a fines de este mes o principios de mayo. En total, Uruguay recibirá 1,5 millones de dosis mediante el mecanismo COVAX, que servirán para inmunizar a 750.000 personas. Las vacunas no serán necesariamente todas de AstraZeneca. El programa fue creado por la Organización Mundial de la Salud y busca un acceso equitativo a las vacunas contra el coronavirus, facilitando la compra a los países con menos recursos. En octubre del año pasado, Uruguay firmó el acuerdo de suscripción y pagó un adelanto de $2,5 millones. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, expresó este viernes sobre la vacuna de AstraZeneca. El titular de la cartera dijo que la vacuna fue avalada por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Reguladora Europea y pidió calma a la población. El ministro utilizó su cuenta de Twitter para despejar las dudas de los usuarios que lo consultaron sobre la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Salinas pidió calma e insistió en que la vacuna fue avalada por la Organización Mundial de la Salud y por la Agencia Europea de Medicamentos. Sin embargo, agregó que la Comisión Nacional Asesora de Vacunas también se expedirá sobre la aplicación de AstraZeneca en el país, que ya está registrada y aprobada en una primera instancia por el Ministerio de Salud Pública. Lo que hará ahora la Comisión entonces es actualizar toda la evidencia científica sobre el tema para brindar las máximas garantías, según afirmó Salinas. Algunos países de la Unión Europea suspendieron temporalmente el uso como medida de precaución por raros trastornos en la coagulación de la sangre. Pero la Organización Mundial de la Salud explicó que los casos trombóticos son frecuentes, tanto que es la tercera enfermedad cardiovascular más común en todo el mundo, por lo que no puede vincularse de momento al uso de la vacuna. El organismo internacional también consideró que los beneficios de la vacuna son mayores que sus riesgos y recomendó seguir vacunando con AstraZeneca.
Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos aseguró que hay una clara conclusión científica de que la vacuna está protegiendo y beneficiando a los ciudadanos contra el coronavirus y no está asociada a los casos de trombosis. El próximo domingo llegarán al país 48.000 dosis de AstraZeneca adquiridas a través del Fondo COVAX. Esas dosis serán destinadas a la población de entre 71 y 79 años, para quienes también se utilizarán las inyecciones de Pfizer. La población comprendida en ese rango todavía no tiene fecha de inicio de la vacunación, aunque el ministro aseguró que pronto será comunicada. Seguimos hablando de la vacuna de AstraZeneca, que es confiable y segura según la Organización Mundial de la Salud. La agencia europea también autorizó la inoculación en el continente con la vacuna. Tras una exhaustiva revisión científica de la información disponible, el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la Organización Mundial de la Salud concluyó que la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford sigue teniendo un perfil beneficio-riesgo positivo, con un enorme potencial para prevenir infecciones y reducir las muertes en todo el mundo. Además, aclaró que los datos disponibles no sugieren ningún aumento general de las condiciones de coagulación, como trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, después de la administración de la vacuna. Las tasas notificadas de eventos tromboembólicos, formación de coágulos sanguíneos después de las vacunas COVID-19, están en línea con el número esperado de diagnósticos de estas afecciones. Ambas condiciones ocurren naturalmente y no son infrecuentes, afirmó la OMS. En tanto, 13 países de la Unión Europea habían suspendido temporalmente el uso de la vacuna AstraZeneca-Oxford como medida de precaución debido a informes sobre la formación de coágulos de sangre en personas que habían recibido la inoculación. Luego de estos reportes, el Comité de Seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, comenzó una investigación y se dieron a conocer sus conclusiones preliminares, entre las que se destacan que la vacuna no está asociada con un aumento en el riesgo general de coágulos sanguíneos, eventos tromboembólicos, en quienes la reciban, y no hay evidencia de un problema relacionado con lotes específicos de la vacuna o con sitios de fabricación particulares. Tras los informes de la EMA y la OMS, Italia, Francia y España retomaron la vacunación. Todos los departamentos ingresaron en zona roja por COVID-19 según el índice de Harvard. Cerro Largo es el departamento con más casos de coronavirus cada 100.000 habitantes. Uruguay ya había ingresado a zona roja por superar los 25 contagios diarios cada 100.000 habitantes. Sin embargo, individualmente algunos departamentos escapaban esa categoría y se mantenían en naranja. Cada vez eran menos y hace algunas horas los 19 departamentos están en rojo, aunque entre muchos de ellos hay claras diferencias. El promedio para todo el país es de 66 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes. Los casos más extremos han sido Cerro Largo con casi 170 contagios diarios, Rivera con más de 145 y Río Negro con más de 130. Montevideo se acercaba a los 100. En el otro extremo, departamentos como Rocha, Flores, La Valleja y Durazno rondaban los 30 casos diarios cada 100.000 habitantes. El sindicato del INISA manifestó su preocupación por foco de COVID-19 detectado en el centro del CIAM. En total hay 16 jóvenes contagiados y 30 funcionarios cursando la enfermedad. Mediante un comunicado, los trabajadores nucleados en el sindicato del INAU manifestaron su preocupación por estos contagios y por otras situaciones que también se han generado en otros centros de internación. Los trabajadores advierten que son varios los funcionarios del INAU y del INISA que están cursando la enfermedad o que se han contagiado en estas últimas semanas. En este contexto, plantean a las autoridades su preocupación por este escenario y piden que los trabajadores tengan prioridad a la hora de ser hisopados. Además, exhortaron a mantener la utilización de todos los equipos de protección como barbijos, alcohol en gel y lavado frecuente de manos y que ante cualquier faltante de estos elementos se realice el reclamo inmediato ante las autoridades. La presidenta del INISA, Rosana de Oliveira, expresó que además se vacunaron unos 900 trabajadores del sistema y 72 jóvenes mayores de edad, ya que los menores no pueden inocularse. El sábado pasado es el primero y paralelamente surge otro caso en el centro CIAM. Allí sí ahora tenemos brote. En total son hoy 16 jóvenes con COVID en el INISA. Todo el año pasado habíamos estado sin ningún caso y bueno, ahora llegó el momento. Tenemos preparado un módulo COVID en el centro de Boulevard Icufré y allí los estamos trasladando. Así que los 16 jóvenes están en ese módulo que está especialmente condicionado para
tratar, digamos. A raíz de este brote en el CIAM se contagiaron 10 funcionarios. En total son 30 los integrantes del personal que están cursando la enfermedad. Por otro lado, ya comenzó la vacunación en los centros del INISA. Se dio la primera dosis ya hace unos días atrás. Se vacunaron en total unos 900 funcionarios y 72 jóvenes, porque para los jóvenes la vacunación es solo para los mayores de 18, ¿verdad? Y ya estamos planificando la segunda dosis, que va a ser ahora el día 10, 12 y 14, en los diferentes centros, tanto en los centros de Montevideo, que tenemos 5, como los de Colonia Garro, que son 7, y el centro que tenemos en Minas. Se está planificando de la misma forma que se llevó adelante la primera dosis, que fue muy exitosa, y bueno, estamos preparándonos para esa instancia. Y en los últimos días, en el departamento de Melo, una de las situaciones más complejas que les tocó vivir en el hospital, les tocó a una nurse de 37 años, la trabajadora de la mutualista de Camsel, quien cursa un embarazo de 7 meses, contrajo la enfermedad y debió ser internada. El equipo médico había considerado realizarle una cesárea para salvaguardar su vida y la de su hijo, pero finalmente tuvo una mejoría en su estado. El sustancial incremento de casos positivos de COVID-19 en Cerro Largo afecta de forma considerable al sistema de salud. En los últimos días, una de las situaciones más complejas le tocó vivir a una nurse de 37 años, la trabajadora de la mutualista Camsel, quien cursa un embarazo de 7 meses, contrajo la enfermedad y debió ser internada. Al pasar de las horas, su cuadro clínico se fue agravando y los médicos tratantes en el CTI de la propia mutualista evaluaron realizarle una cesárea para salvaguardar su vida y la del bebé. Felizmente presentó una mejoría y se evitó la cirugía. A pesar de esto, se encuentra internada estable y bajo permanente monitoreo. En la actualidad, Cerro Largo totaliza 31 fallecimientos por COVID-19. Ayer se diagnosticaron 169 casos nuevos, los que elevó a 1.117 la cantidad de personas que están cursando la enfermedad. Y nos vamos al departamento de Canelones, más precisamente a la localidad de San Ramón, donde se aplicaron las primeras dosis de Pfizer a mayores de 80 años. ¿Usted de acá? Soy de San Ramón, sí. Ajá. ¿Es la primera dosis que recibe? La primera dosis, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? No sentí nada. La verdad que ni cuenta que me vacunaron. ¿Le tomó mucho la decisión? Es decir, ¿le costó mucho la decisión de vacunarse? No. Con todo lo que se escucha, no, ya no. ¿Y se cuida? Sí, claro que sí, no salgo de mi casa, me da miedo. ¿Esperando el tiempo? No, ya en los 10 minutos y me voy. Ah, ya está, le falta poquito. Ya poquito. ¿Ya se vacunó? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Con Pfizer? ¿Con Pfizer se vacunó? Sí, con Pfizer. ¿Cuánto hace que sacó el horario para vacunarse? Y más o menos 10, 15 días. Ajá. Más o menos, me dieron para el 2 y para el 30. Ajá. ¿Usted de acá? No, soy de Tala. ¿De dónde sos? Santa Rosa. Ahí está. ¿Te venís a vacunar acá? Sí, lo más cerca. Lo más cerca, sí. ¿En Santa Rosa no están vacunando? No hay. ¿Complicado? No. Todo bien. ¿Te estás cuidando? Sí, por supuesto. Tapabocas, todo, alcohol en gel, distancia social, todo. Sí, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. ¿Qué lado te diste la inyección? Lado izquierdo. Lado izquierdo. Porque sí, ¿no? La costumbre. Sí. Canelones es el departamento con menor población vacunada. Solamente un 10% de los habitantes han recibido la inoculación. El director de salud, Diego García, expresó que la causa es multifactorial. El departamento de Canelones es rezagado, también es multifactorial la causa, que en algún momento se podría realizar, porque nosotros también tenemos gente de Canelones que se está vacunando en Montevideo, que se está vacunando en La Valleja, que se está vacunando también en lo que corresponde de Florida, como también en estos casos, acá en este vacunatorio, hay gente que se vacuna de otros lados que viene. Les voy a dar un ejemplo claro y concreto. Para alguien que vive en Ciudad de la Costa, irse a vacunar a la Antera Arena o irse a vacunar al Centro Hospitalario Pereira Rosell, realmente capaz que es mucho más accesible que tener que irse a vacunar a Pando. Entonces, acá lo importante, yo sé que los datos del departamento, si lo vemos fríos, están bajos. La cosa es el dato país. ¿Cómo viene vacunando el país? Y el país bien, es un tema que está en vías de investigación. Y nos vamos ahora al departamento de Rocha. El médico internista Germán Megales explicó la situación de CTI del departamento. No estamos en un escenario de saturación, tenemos 2 pacientes COVID positivos
Tenemos pacientes también COVID positivos. Nosotros tenemos una área respiratoria en la emergencia respiratoria, hay pacientes también internados ahí. Como medida preventiva, atendiendo también a una recomendación ministerial, se suspendieron las cirugías coordinadas y toda el área quirúrgica, todas las salas de internación quirúrgica pasó para el área de pediatría, o sea que tenemos también como plan de contingencia el piso quirúrgico libre para evitar ese escenario. Entonces estamos preparados para atravesar esta situación. Algunos pacientes de STI hemos podido dar de alta. La secuencia habitual es baja en la emergencia respiratoria, están ahí. Ayer se fue uno de alta a domicilio, seguramente entre hoy y mañana se vaya otro más. Pero bueno, hay algunos pacientes que están peleándola acá. Obviamente estamos inmersos en una alta tasa de contagios, una alta tasa de casos diarios. Ayer estábamos en la zona roja, allá Rocha. Instar a la responsabilidad de la gente sin generar pánico, pero sí generar responsabilidad y pedirles ese último esfuerzo. Porque por más que uno amplíe la capacidad locativa, si siguen habiendo casos, si siguen habiendo, pueden haber escenarios muy complicados como están habiendo en algunas instituciones. Por lo tanto, instar a seguir cuidándonos. El médico también expresó la situación general que atraviesa el sistema de salud en Rocha y exhortan a la población a mantener las medidas para evitar una eventual saturación. Al que es contacto de un sintomático o al paciente que tenga síntomas, por respeto a los demás, aíslese, manténgase aislado. Si tiene síntomas, se aísla, nos llama, nos rellama, nos rezonga si no vamos, nos vuelve a rezongar si no vamos, pero manténgase aislado. Eso es una cuestión de responsabilidad. Y si tiene algún emprendimiento que atienda a personas, es más el doble de responsabilidad. Si tiene que cerrar, yo entiendo, si tiene que cerrar su fuente laboral por estos días, es un sacrificio, pero los mismos vecinos, sus mismos clientes se lo van a tomar como un acto de responsabilidad y se lo van a agradecer a posterior. Así que contéstenos el teléfono si lo llamamos para chequear el seguimiento, y si no lo llamamos nuevamente, reclámenos, llámenos, rezónguenos. Hay una lista de seguimiento de pacientes muy largo, hay retrasos en los diagnósticos obviamente, todos los sistemas que funcionaban al verse sometidos a un estrés máximo puede haber demoras y fallas, pero les pedimos eso, cuídense, extremen la burbuja, disminuyan la movilidad. Estamos preparados, estamos desde hace un año desayunando, comiendo y cenando COVID. Y tú me veías recién que estamos en un Zoom permanente con la institución. Me consta que el hospital está trabajando de la misma forma, que recibieron respiradores para formar un área COVID, lo anunciaron ustedes, están trayendo recursos humanos, que es otra pata de la moneda, no son solo los respiradores, pero el recurso humano se va agotando y se va enfermando y se va encuarentenando. Ahora tenemos de ayer 4 colegas de acá del sanatorio aislados, lo cual hace que todo el sistema esté en su máximo nivel de estrés. Se instalará un vacunatorio especial para inocular al personal de la salud en Montevideo, así lo anunció el presidente de COFE, Martín Pereira. Que se va a instalar un vacunatorio en Montevideo exclusivamente para el personal de la salud, y que en el interior del país cada prestador, sea ACE o sea del sector privado, tienen que solucionar la vacuna de los trabajadores, en primera instancia a los asistenciales que no se han podido vacunar por distintas razones, y en segunda instancia se va a abrir la agenda en estos días para el personal administrativo, algún compañero de farmacia y del personal de apoyo que falte vacunarse. Mucho trabajador de la salud con voluntad de vacunarse no lo había podido hacer, y bueno, creo que con esto solucionamos en parte, y bueno, veremos la operativa cómo se da la semana que viene para que rápidamente se solucione.
Ahora pasamos a compartir con ustedes el último informe del Sistema Nacional de Emergencias. Vemos allí en la placa que, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, hoy se llevaron a cabo 14.452 análisis y se detectaron 2.069 casos de coronavirus. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesado 1.401.904 tests y se han registrado 111.568 casos positivos. Además, hoy se confirmaron 32 fallecimientos con diagnóstico de coronavirus en nuestro país. Actualmente hay 23.488 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad, y 368 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, un número récord de personas en CTI. Al día de hoy, en los 19 departamentos se registran casos activos. Acá en el documento que emite el Ministerio de Salud Pública hay una aclaración que dice que del total de casos positivos confirmados hasta ayer, hoy se reportan 2.069 casos nuevos y un total de 111.568 casos positivos confirmados, que hay una diferencia con los positivos de ayer, y la diferencia se explica porque se incluyeron 1.311 casos reportados fuera de fecha. Es un inconveniente que se viene viviendo hace ya unas semanas con los reportes. Bueno, les proponemos una primera pausa en la información y al regreso compartimos con ustedes el capítulo deportivo y la información del plano internacional. Ya volvemos. En momentos complicados hay algo que a los uruguayos nos sale enseguida: darlo todo. Se puede ver en el tambo, donde nunca se bajan los brazos, por nuestros caminos y rutas, o se puede ver y sentir en nuestras plantas, donde el compromiso por seguir llevando alimentos de calidad a todos los uruguayos es cada vez más grande. Y también se ve en tu casa, porque en las difíciles siempre aparece la actitud con aprole de darlo todo más que nunca. Damas y caballeros, como siempre, en PharmaShop tocan los descuentos. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en PharmaShop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en PharmaShop. Martes, jueves, los domingos también hay descuentos que suenan muy bien. En nuestras farmacias y en la web también, para que te emociones, ofertas y promociones. En todas las farmacias, acércate a ver. Con tantos buenos precios, te vas a sorprender. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en PharmaShop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en PharmaShop. Los martes, los jueves y los domingos también. ¿Soñás con vacaciones en una playa con aguas turquesas y palmeras? Entonces, vení a Solanas a conocer Solanas Crystal Beach. Te vas a sorprender. Hoy más que nunca, el Caribe está en Solanas. Vení a disfrutarlo en familia. El País te trae Lara descubre el mundo, una colección de la escritora uruguaya Magdalena Helguera que nos acerca al mundo de una niña muy curiosa que busca respuestas a las dudas cotidianas. 12 libros donde Lara y su familia nos sorprenden con interesantes observaciones sobre el entorno, las nubes, la tecnología, los abuelos, la luna, su mascota y muchos otros temas que despiertan curiosidad en los más chiquitos, con textos en imprenta mayúscula para que los primeros lectores puedan experimentar, y muy lindas ilustraciones por Daniela Veracochea para disfrutar en familia. Este y todos los domingos con El País más cupón más 150 pesos. Y como ya lo anunciábamos, compartimos con ustedes información del plano deportivo y hablamos de automovilismo, porque en Argentina arranca el Rally de Codasur en Córdoba. Vemos el informe. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto estar con todos los televidentes del noticiero para informarlos esta vez. Sí, venimos hablando de autos eléctricos, de seguridad, un montón de cosas y muy poco de automovilismo, porque bueno, obviamente que está todo un poquito demorado, pero sí nos llegó información de la Argentina en lo que refiere al Codasur. Arranca el Codasur en Argentina, el Rally Codasur, nada menos que en Villa Carlos Paz, lugar
hermosos si los hay. Córdoba, en las sierras de Córdoba, va a arrancar el 16 hasta el 18 de abril. Este rally más que conocido en nuestro medio y más que disfrutable también a través de las pantallas de los diferentes colegas y si no también con la participación. Uno puede ir. Ya están tomados todos los protocolos de seguridad muy estrictamente, paso por paso. Así nos ha llegado la información, es muy extensa para detallarla en el noticiero, pero están tomados todos esos protocolos en lo que tiene que ver a el COVID-19 y por supuesto que también ya están abiertas las inscripciones y ya hay muchos autos inscriptos para el desarrollo de este nuevo rally en la temporada 2021 del Codasur, que todos vamos a recordar obviamente por la situación en la que se está realizando. Pero bueno, lo importante es que la seguridad está controlada, el protocolo sanitario está muy bien aceitado, está autorizado el Codasur se corre el 16 al 18 en Villa Carlos Paz, en Córdoba, y aquí en Uruguay nosotros podemos tomar el auto e irnos en un auto con unos amigos a disfrutar de un lugar donde realmente es espectacular y donde se va a correr un rally más que importante para nosotros también. Así que bueno, dada la información cortita, les deseamos un feliz fin de semana y a recordar que se puede pasear también y se puede ir tranquilo a disfrutar del rally en las sierras de Córdoba, del rally Codasur. Gracias, Omar, por la información tan completa. Ahora volvemos al deporte nacional, más precisamente al fútbol uruguayo. Y Martín Ligüera, director técnico de Nacional, habló sobre la planificación de la final. Las finales, lo primero tenés que ganarlas, ¿no? Después debatimos las formas, pero creo que estas finales en Nacional tiene que ir en busca del campeonato. Nosotros lo que apuntamos es a ganarlas y bueno, después debatir el cómo, pero es importante que Nacional logre el bicampeonato. Y yo creo que esa es la motivación más grande, ir en busca de la gloria deportiva. Creo que el club tiene la posibilidad de lograr un bicampeonato. Y eso creo que no precisa mucho más motivación. Al revés, tratar de ir regulando las emociones durante la semana es la idea nuestra, de que lleguen de la mejor manera para el partido, la primera final contra Rentistas, porque creo que la parte motivacional está más que clara. Y el director técnico de Rentistas, Alejandro Capucho, también habló sobre la planificación de cara a esta final y dijo que apuntan a ser competitivos y a tratar de llevarse el uruguayo. Una final contra el campeón uruguayo, un equipo grande del fútbol uruguayo, y la vamos a pelear como intentamos pelear la semi y la apertura. ¿Los dos partidos más importantes de tu vida? Y el primero fue el 14 de octubre del 2020, ahora fue el de ayer y ahora son estos dos. ¿Qué expectativa tenés? Y la de ser competitivos y tratar de llevarnos el uruguayo. ¿Por qué eligieron jugar acá? Porque es el lugar donde somos locatarios, donde nos sentimos cómodos y donde tenemos sentimiento de pertenencia. ¿Qué hay que cuidar de Nacional? Un equipo bravo, es un equipo grande, un equipo fuerte, ¿qué hay que cuidar? Y un montón de aspectos. Primero, la calidad y el talento de cada uno de los jugadores. Voy a descubrir a Vergesio y su capacidad goleadora, los remates media distancia de los interiores como Carballo, la velocidad de los extremos, juegue quien juegue, el juego aéreo, muchas cosas. Tiene una motivación importante el plantel, ¿no? Después de ganar el partido ante Liverpool llegan fuertes ustedes. Sí, es un proceso de 2 años que viene con muchas alegrías, pero no nos conformamos. O sea, ya enterramos el partido ayer y hoy estamos pensando en la final del domingo. Físicamente, ¿cómo está el equipo? Y cansado, pero siempre que se logra el resultado, la recuperación es muy rápida y vamos a llegar bien. Y pasamos a compartir con ustedes información del plano internacional. Al menos 50 personas murieron este viernes en Taiwán cuando un tren chocó con un vehículo que se encontraba en las vías y descarriló dentro de un túnel. Es el accidente ferroviario más grave de la isla en décadas.
Las autoridades taiwanesas indicaron que la colisión del tren de pasajeros estuvo causada por un vehículo de mantenimiento que se habría deslizado por un terraplén hasta las vías cerca de la ciudad costera de Hualien, en el este. Se sospecha que el conductor no tiró lo bastante del freno de mano, por lo que el vehículo se deslizó 20 metros hasta las vías del tren, declaró a la prensa el vicedirector de la Autoridad Ferroviaria de Taiwán. Según la agencia ferroviaria, 146 pasajeros fueron llevados al hospital y 50 personas murieron. Entre los fallecidos se encuentra un ciudadano francés, mientras 2 japoneses y un residente de Macao resultaron heridos. Como no había espacio a los lados del túnel, tuvimos que subir al techo del vagón para salir. El accidente se produjo en torno a las 9:30 hora local en la línea oriental de Taiwán. Las imágenes publicadas por el medio UDN mostraban que la parte delantera del tren en el interior del túnel quedó destrozada. Los pasajeros de la parte trasera del convoy pudieron salir ilesos del accidente. El tren de 8 vagones que transportaba a unos 480 pasajeros se dirigía desde Taipei a la ciudad de Taitung, en el sureste de la isla. Los rescatistas trabajaron durante horas para socorrer a los pasajeros atrapados en el túnel y sacarlos fuera de ese lugar. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, visitó un centro de emergencias de la capital y afirmó que se investigará lo ocurrido. El accidente de este viernes es una de las peores catástrofes ferroviarias en Taiwán de las que se tiene constancia. El último gran descarrilamiento remonta al año 2018, cuando murieron 18 personas en el extremo sur de la misma línea. Y un vehículo embistió este viernes una barricada de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos. Atropelló a 2 agentes de policía, uno de los cuales murió, al igual que el asaltante. Un policía murió y otro resultó herido este viernes después de que un vehículo los embistiera en uno de los accesos al perímetro vallado del Capitolio de Estados Unidos, que fue blindado y está bajo alerta máxima 3 meses después de la violenta toma perpetrada por seguidores del expresidente Donald Trump. El edificio del Congreso fue cerrado y se pidió a las personas en su interior que se alejaran de las ventanas tras el ataque. El incidente se produjo sobre las 13 horas local, cuando el sospechoso atropelló a los 2 agentes que custodiaban la barrera norte del Capitolio, según indicó la jefa de la policía del Congreso. El sospechoso salió del vehículo con un cuchillo en la mano y no respondió a las advertencias verbales que le hicieron los agentes presentes en el lugar, tras lo cual los policías le dispararon. Por el momento, las autoridades no consideran el incidente como un acto relacionado con el terrorismo e indicaron que no existe una amenaza en curso. Las imágenes de televisión mostraron un coche azul que se había estrellado contra la barrera de seguridad de una de las calles que lleva al Congreso de Estados Unidos. También mostraron a 2 personas en camilla que parecían ser los oficiales heridos. Tras lo ocurrido este viernes, el Capitolio y los edificios adyacentes fueron cerrados. De todas formas, el Congreso estaba en receso por Semana Santa, por lo que había menos personal en el lugar. Y en Israel cierran centros de atención COVID por descenso de casos. El periodista israelí Gabriel Ben-Tegal asegura que tras la campaña de vacunación llevada adelante en ese país, donde ya el 65% de la población recibió 2 dosis de la vacuna de Pfizer, empiezan a notarse las señales de que la pandemia cede. El Estado de Israel es un Estado pequeño, por lo tanto es toda unidad territorial y no ves grandes diferencias entre ciudades en la actualidad. De hecho, no tenemos ninguna ciudad hoy roja. Todas las ciudades ya son de diferentes tonos alejados del rojo. Tanto es así que muchos centros médicos han cerrado las unidades especiales contra el COVID, porque lo que ha ocurrido es que hemos pasado de 9.000 contagiados al día a entre 500 y en días malos 1.000 por día, con un índice de vacunación muy alto. De los 9 millones de habitantes, 5,5 millones recibieron las 2 dosis y se ha constatado que la mayoría de quienes se enferman de forma grave son personas que no se habían vacunado. Todas personas mayores de 70 años, casi todas ya están con las 2 dosis desde hace tiempo, y es por eso que más del 90% de los que restan todavía en estado grave son personas que no se habían vacunado. Lamentablemente hay 2 poblaciones en el Estado de Israel que han sido más reticentes a la vacunación. Una es la minoría árabe de Israel, que es el 20% de la población, y otro también los ortodoxos judíos. Y vemos que hay una
cantidad superior a su proporción justamente en personas contagiadas o en estado grave. La mayoría de las unidades hospitalarias destinadas a atender el COVID-19 cierran en Israel. Se habían abierto en todos unidades especiales bastante grandes para poder tratar con el tema del COVID. Estas unidades se están cerrando. Por ejemplo, teníamos en uno de los hospitales más grandes en el norte del país que tenía toda una planta entera dedicada solamente al COVID. Y en la actualidad eso ya, por suerte, se ha cerrado. Volvemos a las noticias del ámbito nacional. Policía Caminera realiza operativos de control en rutas de todo el país. Los efectivos detectaron diversas irregularidades. Sí, en todo el país se están montando operativos en coordinación con diferentes unidades, desde intendencias departamentales, jefaturas y Guardia Republicana, y bueno, se están haciendo intensos controles. El movimiento, como era esperable, de la Semana de Turismo realmente comenzó en la tarde del día de ayer, de una forma modesta, pero un movimiento bastante importante, y máxime si lo comparamos con el turismo del año pasado, que bueno, que hubo un escasísimo movimiento. Despliegue no solo de la Policía Caminera, también acompañado por la Guardia Republicana. Sí, por la dirección de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional, en la cual estamos trabajando en conjunto en diferentes puntos del país, con ellos y con las jefaturas y otras unidades, haciendo inspecciones, solicitando documentos e incentivando los controles sobre los vehículos que circulan por las diferentes rutas. ¿Se han encontrado irregularidades? Sí, han habido algunas constataciones de contrabando y algún otro delito, en el cual bueno, se han tomado los recaudos necesarios poniendo en conocimiento a la justicia. Y el tránsito de pasajeros por la terminal de Tres Cruces se redujo más de un 70% en relación a la Semana de Turismo del 2019. La cantidad de unidades bajó más de un 40% con aforo reducido. Bueno, si bien es una semana de turismo o Semana Santa atípica, es una Semana Santa que está mejor que la Semana Santa del año pasado. Sin duda la Semana Santa del 2020 fue una semana donde tocamos piso en lo que fue el movimiento de la terminal. Esta semana, por lo tanto, lo que estamos haciendo es compararla contra el año 2019, que fue el último año que tuvimos con un movimiento normal en esta época del año. Contra ese año, nosotros estamos actualmente en un 42% menos en lo que refiere a la cantidad de ómnibus que están pasando por la terminal, y en lo que es la cantidad de pasajeros estamos estimando en el entorno de un 71% menos de pasajeros actualmente. Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de ómnibus que están pasando por la terminal hoy día están trabajando con la mitad del aforo. Por eso es esa diferencia entre pasajeros y ómnibus en cuanto a porcentaje, ¿no? Si comparamos con el 2020, ¿cuáles son las cifras? Bueno, contra el 2020 son cifras, hoy día estamos en un 200% arriba del 2020 en lo que es este tramo de Semana de Turismo, ¿no? Estos primeros días de Semana de Turismo. Son muy pocos los servicios que se han incrementado en esta semana con respecto a semanas anteriores que han sido semanas de trabajo normal. Esta Semana Santa podría estar pasando unas 140.000 personas. Eso siendo optimistas, ¿no? Y son personas repetidas, ¿no? Porque las mismas personas que salen son las que vuelven, pero entre arribos y partidas podríamos estar hablando de esa cantidad. Una mujer que lideraba una banda de narcotraficantes fue condenada a 3 años y medio de cárcel. Dirigía la organización criminal en los barrios Hipódromo, Ituzaingó, Cerrito de la Victoria y Punta de Rieles. Tras una operación a cargo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, la policía logró desarticular a parte de una organización liderada por Angelina Pita Figueroa, líder de un clan narco que dominaba los barrios Hipódromo, Ituzaingó, Cerrito de la Victoria y Punta de Rieles. La investigación se inició en febrero por la Fiscalía de Estupefacientes de segundo turno. Del trabajo de investigación se pudo corroborar que la mujer de 49 años y poseedora de 3 antecedentes penales era la encargada de coordinar y recibir la droga en cargamentos que venían del exterior. Luego era vendida en diferentes barrios de Montevideo.
El pasado 24 de marzo se hicieron 5 allanamientos en viviendas y comercios propiedad de la indagada. Ese día se detuvo, además de la líder del grupo, a 2 hombres de 52 y 54 años. Según informó El País, la mujer había comenzado a hacerse de varias viviendas que habían sido adjudicadas a personas de bajos recursos, a las que les ofrecía droga a cambio de la propiedad. Tras adquirir varias viviendas, montó un cerco perimetral que rodeaba las viviendas, al que le instaló también un sistema de vigilancia por cámaras y tenía contratado a personal que vigilaba el lugar. Pita Figueroa deberá cumplir ahora 3 años y 6 meses de prisión como autora de un delito de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas. Los otros 2 detenidos durante el procedimiento fueron condenados a 3 años y 1 mes de cárcel, al tiempo que el otro cumplirá 5 meses de prisión en libertad a prueba. Y un hombre falleció tras un accidente frontal en el departamento de San José. En la tarde-noche de este jueves, un auto que circulaba por camino Rincón de la Torre en el departamento de San José chocó de frente con una camioneta que transitaba en la dirección contraria. El ocupante del auto murió en el lugar, al tiempo que el de la camioneta fue trasladado a un centro de salud. Además, un camión que circulaba por el lugar quiso evitar participar del accidente, por lo que realizó una maniobra que lo llevó a volcar al costado de la carretera. El conductor del vehículo pesado resultó ileso. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se reunió de forma virtual con jefes de policía de los 19 departamentos para intensificar operativos para disuadir aglomeraciones. En medio del aumento de casos de coronavirus en todo el país y con más de 360 personas en CTI, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se reunió con los jefes de policía de los 19 departamentos y con los directores nacionales para pedirle que redoblen el esfuerzo para evitar que se generen aglomeraciones. La reunión virtual fue a las 10 de la mañana de este jueves. Larrañaga pidió que se intensifiquen los controles en aquellos lugares donde las personas suelen concentrarse. Desde el pasado 26 de marzo a la fecha, se realizaron más de 430 intervenciones por aglomeraciones, aseguraron desde la cartera. Actualmente y desde el 21 de diciembre rige una limitación al derecho de reunión que permite que la policía pueda intervenir para disuadir aglomeraciones. Con el inicio de la Semana de Turismo, el Ministerio intensificó los controles en rutas nacionales. Además, se esperan más operativos para la noche de este viernes y el fin de semana en distintos puntos del país. Compartimos con ustedes la cotización de las principales monedas. Dólar 43.05 a la compra, 45.45 a la venta. Euro 49.29, 54.84. Real 6.96, 8.96. Peso argentino 0.06, 0.56. Unidad indexada 4.8939. Unidad reajustable 1.336,92. Les proponemos una última pausa en la información y enseguida volvemos. En momentos complicados hay algo que a los uruguayos nos sale enseguida: darlo todo. Se puede ver en el tambo donde nunca se bajan los brazos, por nuestros caminos y rutas, o se puede ver y sentir en nuestras plantas donde el compromiso por seguir llevando alimentos de calidad a todos los uruguayos es cada vez más grande. Y también se ve en tu casa, porque en las difíciles siempre aparece la actitud con aprole de darlo todo más que nunca. Damas y caballeros, como siempre en PharmaShop, tocan los descuentos. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en PharmaShop, hay descuentos en una banda, hay descuentos en PharmaShop. Martes, jueves y los domingos también. Hay descuentos que suenan muy bien. En nuestras farmacias y en la web también. Para que te emociones, ofertas y promociones. En todas las farmacias, acércate a ver. Con tantos buenos precios, te vas a sorprender. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en PharmaShop, hay descuentos en una banda, hay descuentos en PharmaShop. Los martes, los jueves y los domingos también.
Seguí avanzando, en modo virtual o presencial. La UDE te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entrá ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. udepunta@ude.edu.uy. La vida no es tuya. Salís a la calle y caminás mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago. Yerba, yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Y en este último tramo seguimos compartiendo información con ustedes. Presidencia de la República compartió en sus redes sociales este viernes un video que da cuenta de 3 recomendaciones que deben seguir a su regreso a sus lugares de residencia las personas que hayan salido de vacaciones esta semana de turismo. 3 recomendaciones para el regreso de las vacaciones de semana de turismo. Si conviviste con amigos u otros grupos familiares, evita el contacto estrecho con personas cercanas por un periodo de 10 días. Si volvés al trabajo y podés teletrabajar los primeros 10 días, mejor. Si no, extremá las medidas de prevención que ya conocés. Distancia, tapaboca, higiene y ventilación. Cuídate. Y esta mañana se llevó a cabo la despedida de los restos del periodista Alberto Sonsoles. El cortejo fúnebre recorrió desde Atenas hasta el Estadio Centenario. No hubo velatorio, pero la familia estableció un recorrido del cortejo para que lo despidieran quienes quisieran hacerlo. Partió a las 10:30 desde el Club Atenas en Isla de Flores y tomó por la Rambla, subió hasta Ciudadela y luego 18 de julio. Después ingresó al Parque Valle para terminar esa etapa en el Estadio Centenario. El pedido era que se usara tapabocas, que se evitara aglomeraciones y que quienes querían acompañar con sus vehículos lo hicieran en ese tramo. Desde el estadio el cortejo siguió hasta el cementerio israelita de la ciudad de La Paz, donde fue sepultado en una ceremonia a la que solo ingresó la familia. Hoy se conmemora el Día Mundial sobre la concientización, sobre el autismo. La psiquiatra infantil Gabriela Garrido explicó qué son los trastornos del espectro autista y el impacto de la pandemia. La fecha fue decretada por las Naciones Unidas en el año 2008 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista. La información y la sensibilización de la población en general es fundamental. Nosotros sabemos que, por supuesto, las atenciones oportunas son imprescindibles y las ayudas son imprescindibles, pero también sabemos que el factor estigma es un factor de los más importantes en cuanto a la calidad de vida. Los trastornos del espectro autista, TEA, son un conjunto de condiciones que afectan el neuropsicodesarrollo. Implican importantes dificultades en la comunicación social, básicamente es eso, y muchas dificultades también en la flexibilidad para adecuarse, acostumbrarse, adaptarse a situaciones nuevas.
A nivel mundial, se estima que 1 de cada 100 personas son autistas. En la mayoría de los casos, las causas no se conocen y el diagnóstico es clínico. Si bien son trastornos que persisten durante toda la vida, con una detección temprana, en todos los casos se ven mejoras. Nosotros hemos avanzado como país, hemos avanzado mucho en la detección, hemos avanzado también en los instrumentos y en las herramientas de control del desarrollo. Desde el año 2007 contamos con un carné del niño que incluye alertas para las familias en su página 18 para la detección o sospecha del autismo. Según la psiquiatra, en otros aspectos todavía falta mucho trabajo. Tenemos una deuda muy grande todavía en el acceso a tratamientos, y cuando nos aproximamos a las edades adolescentes y a la adultez, acá la brecha realmente se incrementa y preocupa muchísimo, porque son mucho más los esfuerzos que hacemos en la infancia que después ofrecemos en continuidad de tratamientos, en seguimientos y en oportunidades. La pandemia impactó en gran medida en las personas con autismo. Las cifras que surgen de la encuesta realizada en Uruguay por la Red de Espectro Autista de Latinoamérica así lo indican. El 70% tuvo retrocesos, o sea, reportó retrocesos en algunas áreas de su funcionamiento general. En este sentido, alertar también que si bien estuvo presente en todos los rangos de edades, en la población adolescente, entre 13 y 18, el impacto fue mayor. Y en este sentido realizan una campaña de concientización bajo el lema de "Tengo derechos, dame posibilidades". Aletea surge en 2017 con el objetivo de trabajar para la inclusión social de las personas dentro del espectro autista. La organización está conformada por familiares y profesionales y brinda apoyo y contención. Este 2 de abril, y con motivo del Día Internacional de Concientización, lanzaron la campaña Tengo Derechos, Dame Oportunidades. Este año nos enfocamos en poder sensibilizar sobre todos los derechos que tienen todas las personas con discapacidad, y un poco tienen que ver con esa necesidad de oportunidades que necesitamos justamente para que esos derechos puedan llevarse a la práctica. Porque bueno, hay muchas cosas como escritas, pero en realidad si no se generan las instancias deportivas, si no se trabaja con los centros educativos para que puedan incluir de manera eficaz a los niños y a los adolescentes con autismo, bueno, difícilmente podamos llevar adelante lo que dice la convención, ¿no? Según explicó la presidenta de Aletea, contar con acompañantes terapéuticos en muchos casos es imprescindible para lograr la inclusión educativa. Nosotros, por ejemplo, mi hijo tiene 13 años, está incluido en el liceo, en segundo de secundaria. Hicimos todo el sistema educativo con acompañante terapéutico. Eso ayudó y facilitó toda la tarea de inclusión de él. Hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido la ayuda de los asistentes personales. La organización también plantea preocupación por la obligatoriedad de la virtualidad en las clases. Imagínate que si para los niños que no tienen ningún problema es difícil, para ellos que en realidad no logran tampoco participar mucho de una clase por Zoom, o directamente la familia no puede darle el apoyo que el niño necesita en ese momento para poder realizar la tarea, te diría que es casi imposible que ellos puedan seguir una educación con este mecanismo, ¿no? La verdad es que necesitamos que las propuestas que surjan también incluyan a estas personas. Repasamos ahora la información más destacada de la jornada. El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública reportó que el 41% de los casos de COVID-19 no tienen nexo. También el 16% de los pacientes no registraron ningún síntoma. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se expresó sobre la vacuna de AstraZeneca. El titular de la cartera dijo que la vacuna fue avalada por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Reguladora Europea y pidió calma a la población. El sindicato del INISA manifestó su preocupación por foco de COVID-19 detectado en el centro Siam. En total hay 16 jóvenes contagiados y 30 funcionarios cursando la enfermedad. Mujer que lideraba banda narco fue condenada a 3 años y medio de cárcel. Dirigía la organización criminal en los barrios Hipódromo, Ituzaingó, Cerrito y Punta de Rieles.
Un vehículo embistió este viernes una barricada de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos y atropelló a 2 agentes de policía, uno de los cuales murió, al igual que el asaltante. Compartimos el pronóstico del tiempo para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta templado con cielo cubierto y algo nuboso. La temperatura mínima prevista para hoy es de 13 grados. Mañana sábado estará templado con cielo cubierto y nuboso. La temperatura mínima prevista para mañana es de 14 grados y la máxima de 25. El pronóstico extendido para los próximos días en la zona oeste estará templado a cálido con cielo parcialmente cubierto y nuboso. En la zona norte estará templado a cálido con cielo algo nuboso. En la zona este del país estará templado con cielo parcialmente cubierto y nublado. Y en la zona sur del territorio estará templado con cielo cubierto y algo nuboso. Y hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Los dejamos en compañía de La Culpa es de Colón. Gracias por acompañarnos, que tengan buenas noches, hasta luego. Fue una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander.